Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Esteban Nicosia y en este video vamos a hablar de calzado, pie, órtesis y soluciones. Si estás empezando a tener o si venís teniendo algún problema en los pies, este video te puede ser de utilidad. Bueno, ¿a quién va dirigido? Bueno, al paciente dolorido, al paciente con tratamientos previos y fracasos y a quien esté iniciando con problemas. Como descargo de responsabilidad, digo que soy licenciado en kinesiología y fisioterapia, no tengo conflicto de intereses, no soy youtuber ni influencer, así que si ves algún detalle, bancame. Esto es información útil para mis pacientes y a todo aquel que llegue a este video. No es una asesoría puntual, ya que hay tantos pies como caras. ¿Calzado para qué? Bueno, venimos viendo que el calzado aparece más o menos alrededor de 15.000 años en la prehistoria, y como objetivo es proteger el pie y potenciar la actividad humana. En España, la podología está considerada como una rama de la ciencia de la salud que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías, enfermedades y alteraciones que afectan el pie. Este es el marco, ¿no? Como para empezar a entender de qué se trata y cómo se ve en el mundo. El campo profesional se circunscribe a diagnosticar, prescribir, administrar y aplicar tratamientos farmacológicos, ortopodológicos, físicos, quirúrgicos en las enfermedades y deformidades del pie. Las funciones del podólogo, bueno, quiropodia, biomecánica de la marcha, farmacología, ortopodología, cirugía podológica, podología pediátrica, deportiva geriátrica, pie diabético y dermatopodología. Bueno, en la UBA, en la licenciatura en podología, también están descritos más o menos el campo. Pausa el video, retrocederlo las veces que haga falta, para profundizar o analizar algunos de estos aspectos. Necesito que el video sea dinámico. Nosotros vamos a hablar de la gestión de salud. ¿Cómo evitar un problema? Vamos a gestionar la salud del pie, no la enfermedad del pie. Eh, Esto sería primer nivel de atención, ¿sí? Bueno, estas son algo de las pinturas rupestres y de las representaciones primeras sobre el pie o el calzado. Bueno, acá vemos que la función principal era envolver el pie y se adaptaba al pie. Lo mismo con algunas otras depresiones, en otras no tanto, seguramente tienen que ver o con la moda o con la técnica o la tecnología que existiese en ese momento. ¿Sí? El uso era generalmente ceremonial, estaban excluidas mujeres y esclavos. En la Mesopotamia más o menos inicia la moda y ahí creo que es el inicio del problema. Y bueno, Confucio, por ejemplo, en otro momento de la historia y su creencia de la mujer y que debía moverse como la flor de loto, lo cual llevó a calzados de estas características y modificar el pie de algo más o menos así a esto, ¿sí? Son consecuencias tremendas, terribles, ¿sí? Lo cual nos lleva a pensar que no todo lo fabricado y comercializado es sinónimo de que sea necesario, útil o saludable. De la misma manera que con los alimentos que vemos en góndola no significa que sea saludable o nutritivo, porque esté ahí. Eh, Esta es una breve reseña de distintas expresiones a lo largo de la historia y bueno, ya calzado más específico para distintas actividades. Pero la pregunta es, ¿en qué momento pasamos de este tipo de pie, de este tipo de estructura, ¿sí? En donde vemos, por ejemplo, los aborígenes, cómo pisaban y cómo era el pie, a esto, a este tipo de deformaciones? ¿Sí? Obviamente que esto es ya una edad avanzada, ¿sí? Pero no parece ser que estemos haciendo las cosas bien en este aspecto. Entonces nos lleva a preguntarnos y a respondernos que probablemente sea por el sedentarismo, ya que debilita la musculatura y ceden longitud a algunos ligamentos. Esto sería una expresión extrema del pie plano, por ejemplo. Y en otros planos o otros casos, se acortan, se hipertonifican los músculos, por acción de las cadenas miofaciales compensatorias se acortan los ligamentos, se restringe el rango articular de los huesos del pie
y podemos encontrarnos con un pie gaucho. Alteraciones metabólicas crónicas, procesos inflamatorios, subclínicos o con sintomatología de la mano de un factor externo deformante. La autoinmunidad también tiene un rol, la reacción inmunitaria por mimetismo molecular, lo que se le llama como molecular mimicry, como reacción a toxinas que se asemejan molecularmente al tejido corporal. El organismo y el sistema inmunitario reaccionan ante el tejido corporal normal porque se asemejan y empiezo yo a tener un proceso de deformación y deterioro eh, eh, en los pies, porque estamos hablando de esto, pero esto puede expresarse a cualquier articulación o sector que reciba carga y tensión. Factores inadvertidos, hasta las medias, si son muy estrechas o chicas y comprimen demasiado, pueden ser un factor predisponente. El diseño del calzado y las intervenciones de la moda no consideran la anatomía del pie, lo que hace probablemente también un factor perjudicial. A partir de ahí, todas las intervenciones que respeten un paradigma incorrecto y una forma incorrecta de ver el pie generan un porcentaje de error a la solución que tenemos para los pacientes. Vamos a lo real. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si yo al año de vida o antes en las manos te pusiera guantes y vos crecieras eh, desde que te despertás hasta que te vas a dormir con guantes en las manos? ¿Qué capacidad y habilidad motriz tendrías en ellas? Bueno, probablemente es lo mismo que nos está pasando en los pies. Abolimos nuestra capacidad de desarrollar propiocepción, esquema corporal, control neuromotriz, estabilidad estructural y debilidad muscular por debilidad muscular y laxitud ligamentaria. Probablemente este sea uno de los factores más notables que hacen que cada vez de más chicos empezamos a expresar alteraciones y problemas. Vamos a algunos principios elementales que te van a ayudar a entender por qué tantos años de evolución, eh, por qué el pie tiene esa forma y tiene esas estructuras. Bueno, la disposición radial y divergente del pie es fundamental para entender qué necesito. Yo acá tengo el talón, tengo la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y la cabeza de los otros tres, que tiene una disposición radial divergente, necesitan espacio. Mi pie se tiene que comportar como un trípode. Pero ¿qué pasa? El calzado aparentemente no respeta este concepto. Y pasamos de un trípode a un bípode, porque achicamos la sección transversal del pie. Entonces, yo de tener una estructura y una base sólida, firme, solidaria, que reacciona amortiguando la descarga de peso, el apoyo del talón, la planta y la punta, bueno, paso a tener una estructura como si anduviera en botas de patinaje sobre hielo, pero sin la bota que me da la estabilidad. Y yo empiezo a tener este tipo de expresiones, ¿no? Aducción en el pie, abducción en el pie, pronación, supinación. Bueno, eh, la, el, eh, el desplome de los arcos también son una expresión. Eh, Ahí empiezo yo a irme de manera más integrativa a contemplar el resto del cuerpo y puedo ver cómo se modifica no solamente el tobillo, sino las rodillas, la cadera, la sacroilíaca, las lumbares y de ahí para arriba teniendo en cuenta el plano frontal. Pero si tengo en cuenta el plano sagital, puedo tener expresiones, por ejemplo, arriba, como antepulsión de la cabeza, rectificación cervical, bueno, hiperactividad de trapecios, angular del omóplato, romboides, retracción en pectorales, ¿sí? Vamos a ir por partes desmenuzando de qué se trata. Bueno, nosotros vemos cómo es un pie y cómo es el calzado. ¿Qué espacio necesita ese pie
y qué espacio le estoy dando a través del uso de ese calzado. Cómo no, con el calzado puesto, no respeto la línea que debería seguir el dedo gordo. Entonces yo estoy provocando el hallux valgus, porque yo estoy rompiendo eh, la arquitectura tan sagrada, tan evolucionada del pie, y además estoy generando una retracción de músculos como el aductor del dedo gordo. Acá se muestra cómo se quiebra la línea y cómo estoy quitando espacio para el resto de los dedos. Si a eso yo le agrego que por ser un calzado con taco, sube el talón, mi pie ataca hacia adelante, por falta de capellada en el calzado no tengo retención, eh, y mis dedos pueden desarrollar otro tipo de fenómenos, ¿sí? Como problemas en las uñas, como en la expresión en los dedos, ¿sí? En los dedos más chicos, que no sea el dedo gordo, digamos, eh, dedo de martillo, ¿sí? Acá vemos de manera más amplia, más grande, para que se note lo que es el aductor del dedo gordo, ¿sí? Esta es una nueva muestra más grande de cómo estaría el pie, cómo cambia la altura del talón y cómo me va a modificar la arquitectura del cuerpo, ¿sí? Generando retracción o estiramiento de estructuras que son, por ejemplo, de las cadenas musculares posteriores, isquiotibiales, paravertebrales, alterándome la lordosis lumbar y rotándome hacia adelante o hacia atrás. Esto va a variar porque no estoy explicándolo solamente cuando estás usando taco alto, eh, sino si usas mucho taco alto y te lo sacás. Y la cadena superficial anterior, cuádriceps, recto anterior del abdomen, y la cadera sería como una cupla que se va a adaptar hacia la lordosis lumbar o hacia la rectificación lumbar. Eh, la descarga anterior con punta estrecha me va a generar, entre otras, ¿no? Metatarsalgia por adaptación estructural, ¿sí? Donde a mí me va a doler la descarga de peso que debe suceder en la cabeza de todos los metatarsianos. El problema es que el calzado es estrecho y no me da espacio, no me da lugar. El dedo engarra, dedo en martillo por activación de la cadena muscular, ¿sí? Por cómo estoy pisando. Volvemos a ver lo que debería tener y lo que tengo. Y nos empieza a llevar a evidenciar cómo la compresión me va a restringir el flujo sanguíneo, arterial y venoso, y también las estructuras neurales, que son lo que se ve en amarillo. Lo azul es vena, lo rojo es arteria. Con fascia plantar, sin fascia plantar, ¿sí? Aquí de frente, ¿sí? Cómo es la trama vascular, ¿sí? Entonces, los problemas vasculares y neurales son habitualmente consecuencias del trastorno estructural. No nos olvidemos de la ley de la arteria, que es donde yo tengo carencia de irrigación sanguínea, oxigenación, nutrientes. Voy a predisponerme a desarrollar patologías. Esto le pasa a cualquier célula. También tenemos que considerar, bueno, los problemas estructurales que vienen de las alteraciones del metabolismo, artrosis, artritis, autoinmunidad por mimetismo molecular, ácido úrico, etc. ¿Sí? Solución parcial, sí, los separadores de silicona, que a veces podrían ser aún más voluminosos para separar mejor todavía el pie, es una solución correcta, pero si tenemos el entorno correcto, porque si yo me pongo separadores en un calzado que es estrecho, lo único que voy a generar es más compresión. Entonces, vamos a una pregunta fundamental. ¿El pie es para el calzado o el calzado debería ser para el pie? Bueno, acá volvemos a ver algunas imágenes que me muestran cómo se distorsiona esencialmente la posición del dedo gordo, ¿sí? Esta es la disposición, esta es la forma original de un pie sano. ¿Es estético?
depende de los ojos